estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tenemos una esperanza segura y eres tú. Gracias porque no somos avergonzados aquellos que te buscamos, aquellos que confiamos en ti. Dile: yo confío en ti. Confío, Señor, en todo tiempo. Mi confianza está puesta en ti. Aún en los momentos más difíciles de mi vida, confío en ti. Confiamos plenamente. Abre tus labios y dile: yo confío en ti. Yo confío en ti. En los momentos más difíciles de mi vida, yo te adoraré, oh Jesús. Tú me llevas en tus brazos, tú me llevas. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos, por rescatarnos. Te amamos, te bendecimos. Nuestro corazón está dispuesto para recibir tu palabra, para ver tu poder en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, que Dios les bendiga. Hola, les habla el pastor Sandro Garzón de la Iglesia Misión Carismática Internacional de Zipaquirá. A pesar del confinamiento que hemos tenido en la ciudad, somos sensibles a las diferentes necesidades que tienen las familias. Y es por eso que hemos hecho una estrategia junto con todo nuestro equipo de líderes para poder evaluar cuáles son las familias más necesitadas. Luego de eso, hemos tomado como estrategia también el poder adoptar a una familia donde en la semana tenemos solamente 4 horas para salir, pero en ese tiempo vamos, compramos lo que necesitamos para casa, pero también compramos un mercado para llevarle a esta familia. ¿Cómo piensas tú afrontar este nuevo comienzo? Yo te quiero motivar a que puedas sembrar, a que puedas donar, a que puedas desprenderte aún de aquellas cosas que nos ha dado el mismo Dios. Por eso creo que la tierra en este momento está más lista como nunca antes para ser sembrada. Por eso te motivo a que comiences a hacer el bien. Comienza a hacer tu parte. Familias de MCI, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, para cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Hoy es un día especial, digo yo, es un día de acción de gracias, de alegría. A la casa del Señor iremos y nos regocijaremos, decía David. Así de que bueno, nos estamos reuniendo online, así de que hay regocijo, hay alegría y hay gozo en nuestros corazones. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y podamos poner este tiempo especial en las manos del Señor. Padre, hoy te pedimos que tú estés en medio de nosotros. Visita a cada familia. Visita a los hogares que hoy se están conectando en nuestra transmisión online de la reunión familiar de MCI Zipaquirá. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que nos visitan y que disponen su corazón para escuchar un mensaje de parte tuya.
Bendice, Señor, al grupo de Cajicá, bendice al grupo de Sopó, bendice, Señor, al grupo de Nemocón, bendice al grupo de Ubaté que se está reuniendo con nosotros y uniendo nuestras transmisiones online. Habla a nuestros corazones, a MCI Zipaquirá, visítanos con poder, renueva nuestro entendimiento y que hoy sea un día de aprender de ti. Tu palabra es viva y eficaz. Que hoy alumbre nuestra vida para que asimismo nuestros pasos y nuestro camino sea alumbrado. Damos gracias por este día y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Antes de dar inicio al mensaje, quiero recordarle a la red de Somos Uno. Estamos en un reto My Love Story. Diga en las redes, queridos jóvenes de Somos Uno Zipaquirá, por qué es importante guardar el corazón. ¿Cuál es su love story? My Love Story y hashtag el nombre del ministerio al cual perteneces. Así que con Somos Uno, esta semana el reto My Love Story va a anotarlo, va a publicar y va a decir por qué es importante guardar el corazón, por qué es importante esperar en Dios, por qué es importante escuchar a las autoridades espirituales. Bueno, todo lo que el Señor ponga en su corazón y vamos a estar premiando al ganador, al que más publicaciones tenga y a la mejor love story de esta semana. Ese es nuestro reto con la red de Somos Uno. Bueno, como le decía, hoy es un día como de acción de gracias. Hoy es un día de alegría. Hoy es un día de glorificar al Señor. Creo que hemos escuchado muchas malas noticias. Creo que hemos hablado de esos tiempos difíciles, de los tiempos adversos, de que jamás seremos vencidos. Hemos hablado de que somos más que vencedores, que somos instrumento útil en las manos del Señor. Bueno, Dios nos ha venido hablando de todo lo que tiene que ver con la actitud que debemos tomar en este tiempo para vivir tranquilos, en este tiempo para vivir contentos, seguros. Pero hoy quiero hablarle de un tema que no hemos hablado y es un tema muy importante y tiene que ver con la prosperidad. Activados para prosperar. Ese es el tema del mensaje, activados para prosperar. Y sabe, por eso le decía que hoy es día de acción de gracias. Activados para prosperar. Libro de Proverbios, capítulo 13, versos 21 al 23. Proverbios, capítulo 13, versos 21 al 23. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Más se pierde por falta de juicio. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los problemas persiguen a los pecadores. ¿A quiénes persiguen los problemas? A los pecadores. Mientras que las bendiciones recompensan a los justos. ¿Y cuántos justos hay en esta mañana escuchando el mensaje? Sé que todas las familias de MCI. Y dice la Biblia, más las bendiciones recompensan a los justos. La gente buena deja herencia a los nietos, a sus hijos, a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de ¿quiénes? De los justos. La granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. La injusticia arrasa con todo. Le decía, siempre activados. ¿Sabe? Hay cosas que no podemos evitar. En la vida hay situaciones y cosas que no podemos evitar. Voy a ponerle un ejemplo, el invierno. Cuando llega el invierno no lo podemos evitar. Nos damos cuenta que llegó el invierno porque empiezan las fuertes lluvias, porque empiezan los vientos, porque empiezan las heladas. Entonces llueve en la mañana, llueve en la tarde, llueve en la madrugada, en la noche. Empezamos a sentir muchísimo frío y no lo podemos evitar. Llegó el invierno. Los países que cumplen con estaciones saben lo que es el invierno. A nosotros no nos pega tan duro como a otros países, pero sin embargo sentimos el frío y el invierno a veces hace estragos en la naturaleza, estragos con los alimentos que empezamos a ver a veces escasez de algunos alimentos, afecta también a veces la economía de nuestro país y bueno, no lo podemos evitar. Y en ese tiempo, ¿qué es lo único que podemos hacer nosotros cuando llegó el invierno?
alistar nuestras sombrillas, alistar nuestro paraguas, las mujeres lo cargamos en el bolso, los motociclistas, por ejemplo, tienen que alistar toda una indumentaria para poder salir, alistar sus trajes para la lluvia. Bueno, todo es lo máximo que podemos hacer para el invierno. Queridos, esta pandemia es otro ejemplo de aquellas cosas por las que nada podemos hacer, que no pedimos que vinieran, pero que llegaron. Y el mundo entero la está viviendo y el mundo entero no ha podido evitarla, ni las consecuencias devastadoras que sé que usted y yo conocemos, que las escuchamos todo el tiempo en las noticias o las oímos a través de las redes. Muchos quisiéramos poder evitarla, frenarla, detenerla, pero no hemos podido. El desempleo, por ejemplo, es otra de las cosas que a veces vienen a nuestros países, atacan al mundo entero. Creo que ningún país del mundo entero a nivel del orden mundial ha dejado de sufrir el mal del desempleo. Todos en algún momento también lo han vivido, ningún país se salva. Así de que, ¿cuál es la buena noticia? Que lo que sí podemos hacer, que sí nos corresponde a nosotros, es evitar la pobreza y activar la prosperidad. Hoy quiero hablarle de eso, activados para prosperar. Eso es lo que nosotros sí podemos hacer, activarnos para prosperar. Activarnos para no vivir en medio de la pobreza y añadirle más conflicto y más problema a esta situación difícil que estamos viviendo. Queridos, desde pequeña en mi casa tuve que aprender a administrar los recursos y lo aprendí viendo a mis padres, viendo cómo nos sostenían, viendo cómo pagaban las deudas. Uno siempre en la casa crece escuchando a sus padres cómo resuelven los problemas. Después de la separación de mi papá y de mi mamá, yo tenía alrededor de 16, 17 años. Recuerdo ver a mi madre todo el tiempo haciendo cuentas. Nosotros quedamos en casa con mi mamá y después de perder la casa y de que vinieron las consecuencias de un divorcio tristes y desoladoras, vi a mi mamá hacer cuentas. Vi a mi mamá todo el tiempo ver cómo extendía el dinero para poder cumplir con las obligaciones que tenía y con los pocos o muchos recursos que teníamos, tenía que pagar todas las cosas. Tenía un pequeño almacén, en aquel entonces era un pequeño almacén de ropa que tenía mi madre con camisetas y bueno, muy pocas cosas. Y con lo que producía ese pequeño almacén, hacía milagros. Y nosotros lo veíamos, creo que los 3 hijos, Felipe, Lilian, Rocío y yo, veíamos cómo mi mamá hacía milagros y podía cumplir con todo. Después de quedarse sola a cargo de todas las finanzas, de haber perdido la casa, de muchas cosas que pasaron después del divorcio de mis padres, yo vi a mi madre haciendo cuentas y la vi prosperar y la vi sacarnos adelante y la vi pagar universidades y, ¿sabe? Aprendí muchas cosas de administración en mi casa. Queremos porque tenemos que vivir activados para prosperar. Yo aprendí, mi mamá era una ama de casa que estuvo pendiente de sus hijos, los crió, los educó, los formó en valores, pero en algún momento tuvo que activarse por necesidad a la prosperidad, o si no íbamos a padecer cada uno de nosotros. Sandro siempre ha sido un buen administrador. Desde que empezamos a ganar un salario, porque bueno, después de vivir una vida desordenada, de tener un encuentro con el Señor, de llegar a esta hermosa iglesia que nos ha bendecido tanto y nos ha brindado una cobertura de bendición, cuando empezamos a ganar un salario, fue después de 1 año de haber sido ungidos como pastores. Recuerdo que empecé a ver a Sandro en la misma tarea que unos años atrás vi a mis padres, administrando lo que tenía, haciendo cuentas de lo que nos llegaba, de lo poco que en aquel entonces teníamos. Y ¿sabe? Recuerdo que empezó a darme, Sandro siempre ha tenido el darme una ofrenda y me daba una ofrenda o a veces me daba para pagar algunas cosas y a mí me molestaba que me pidiera cuentas. No me gustaba que me pidiera cuentas de lo que me había dado, cuánto te costó, cuánto te sobró. Algunos hombres tienden a ser así, sobre todo cuando son administradores. Entonces me hacía cuentas y a mí me molestaba y, ¿sabe? No era el que él me estuviera pidiendo cuentas para ver si había gastado de más o cuánto me había gastado, sino era para ver qué había sobrado, para que con lo que había sobrado él contara para hacer los pagos de las cosas y los compromisos con los que teníamos que cumplir. Así de que creo que eso hace parte de la buena administración. Eso hace parte de activarnos para prosperar,
Tenemos que aprender a ser buenos administradores. En este tiempo, le pongo el ejemplo de mi casa, reducimos al mínimo el pago de los celulares, nos pasamos al plan mínimo, todos en casa. Hicimos reducciones de lo que pudimos, como tenemos Wi-Fi, entonces dijimos, pues nos activamos o nos conectamos por Wi-Fi, ahora estamos todos online, entonces bajamos al mínimo. Yo sembré en este tiempo, por ejemplo, mi ofrenda para poder contribuir con los gastos de la casa. Mis hijos sembraron sus onces para poder contribuir con los gastos de la casa y no hemos visto realmente crisis ni una catástrofe, porque creo que todos hemos aprendido de una u otra manera a ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Así de que, queridos, los que no aprendieron en su casa, porque tal vez vieron derroche, despilfarro, o porque no vieron buenos administradores, es momento de aprender a ser buenos administradores, es tiempo de aprender. Y los que por algún motivo sí aprendieron, es tiempo de aplicar. Los que también, así como yo, lo aprendieron en su casa, lo aprendieron de sus padres, bueno, es tiempo de aplicar. Dígale al que tiene a su lado, vamos a estar activados para prosperar. Y quiero enseñarle algunas cosas que más que enseñanzas también son consejos. Creo que este es un tiempo donde nos ha tocado aconsejar online y donde hemos tenido lo complicado que es de estar tratando de dar una consejería online y de entendernos a través vía Zoom. Y bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la señal, con el volumen, con la interferencia, con el ruido que hay en el lugar donde estamos y demás. Pero ha sido también especial. Así de que también algo que Dios ponía en mi corazón, la gente debe aprender también a través de las enseñanzas y debe aprender a solucionar las cosas en casa, porque en este momento tenemos que hacerlo de esa manera. Quiero darle algunos consejos. El primero de ellos es dígale no a la falta de juicio. No a la falta de juicio. Dice la Biblia en el verso 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. Más se pierde por falta de juicio. No a la falta de juicio. Queridos, un verso antes, en el verso 22, dice la Biblia, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Sabe? Este verso expresa la voluntad de Dios, de que seamos bendición a nuestras generaciones. Heredarán nuestros hijos, pero también los hijos de nuestros hijos. Es la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te irá bien a ti, pero también le irá bien a tus hijos y le irá bien a los hijos de tus hijos. Yo sé que ahí en su casa usted está diciendo amén, porque así es. Esa es la bendición y es la voluntad del Señor. Este verso expresa la voluntad del Señor para las familias. Y haré benditas en ti a todas las familias de la tierra. De cierto te bendeciré y te engrandeceré. Y la parte B dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Y no sé cuántos justos están escuchándonos en esta mañana. Están escuchando esta transmisión. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Así de que no se entristezca con aquellos que prosperan y que usted sabe que no tienen temor a Dios, así como lo tiene usted, o como ha atesorado usted el consejo, o como ha llevado una vida de compromiso. No se sienta mal. No se sienta mal, porque la Biblia habla de que la riqueza del pecador será para los justos. ¿Sabe? Escuché a un predicador cristiano, obviamente, decir una frase que me gustó y la anoté. Y dice, no hay recurso humano que se pierda, no hay recurso humano que se pierda, sino recursos que cambian de manos. Y yo me quedé pensando, recursos que cambian de manos, no hay recurso humano que se pierda. Voy a ponerle un ejemplo. Si en alguna oportunidad se entraron los ladrones a su casa, Dios no lo haya permitido ni lo quiera, pero llevaron por casualidad un computador. Por ejemplo, hurtaron un computador, o hurtaron un reloj, o hurtaron su ropa, o hurtaron... No se perdió, la ropa no se desapareció, el computador no se desapareció, sino que pasó a otras manos, cambió de manos, no se perdió. Y ahí entendí los recursos humanos no se pierden, sencillamente cambian de manos. Pueden pasar de los pecadores a los justos. Amén. ¿Sabe? La Biblia habla de que cuando una persona era, por ejemplo, encontrada robando, debía devolver 7 veces multiplicado lo que se robó, lo que hurtó. Y sabe, a lo que yo he entendido es que cuando el enemigo ha venido a querer hacernos daño,
el Señor nos devuelve multiplicado, porque lo que el enemigo nos quiere quitar será para el justo, lo del pecador será para el justo, las riquezas del pecador pasarán a manos, recuerde, cambiarán de manos, pasan de manos del pecador a manos del justo, y eso somos nosotros, así de que debemos ser sabios administradores. Pero quiero centrarme en esta parte. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Alguna vez cuando estaba en escuela de líderes yo estudié este verso y decía en el barbecho. Pues en mi casa no hemos sido agricultores, entonces no sabía de qué hablaba el barbecho. Cuando lo leí, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, yo decía, ¿a qué se referirá? Y tuve que estudiarlo. Y sabe, encontraba que barbecho es ese terreno o esa labor que no se siembra por 1 o por 2 años para que la tierra descanse y se regenere. Ese es el barbecho. Se dejaba descansar la tierra, los agricultores cultivan, pero tiene que venir un tiempo donde tienen que dejar descansar la tierra. Y ese tiempo a ese terreno se le llama el barbecho. En algunas oportunidades el barbecho ocupaba el 40% del terreno. En otras oportunidades era el 60% o el 100%. Entonces, pero siempre había una parte de la tierra que había que dejarla descansar para que la tierra fuera removida, para que la tierra se regenerara y poder volver a cultivar. La Biblia habla de los israelitas y dice que los israelitas, por ejemplo, cultivaban la tierra durante 6 años. 6 años cultivaban la tierra, pero en el año 7º debían dejar descansar la tierra. En el año 7º. Debían dejar descansar la tierra para que la tierra diera nuevamente fruto y esa tierra se convertía en un barbecho. Entonces eso es de lo que habla el pasaje. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y sabe, no quiere decir que es un terreno improductivo o que ese año era un año donde la tierra no daría fruto, donde la tierra quedaría estancada. Pues las semillas que caían de los cultivos anteriores, de lo que se había sembrado en los años anteriores, algunas de esas semillas terminaban dando fruto. Algunas veces era un fruto silvestre, pero daban un fruto. Y sabe, en aquel entonces venían algunos, los pobres de aquel entonces, no precisamente eran los israelitas, sino los pobres de aquel entonces venían y tomaban ese fruto, recogían el fruto del barbecho. Ese fruto que se daba durante el año en el que no se estaba trabajando y cultivando y sembrando la tierra, pero daba una semilla o un fruto silvestre, los pobres venían y recogían y vivían de lo que producía el barbecho. Entonces la Biblia dice, mas en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Muchas veces se perdía. ¿Por qué? Porque los dueños de los terrenos los descuidaban, porque el dueño de terreno perdía ese fruto porque se dedicaba muchas veces a descansar en ese año de quietud. Así que, queridos, independientemente de para quién sea el tiempo del barbecho o para quién sea el barbecho, en el barbecho siempre habrá fruto. ¿Qué quiere decir esto? En todo tiempo tenemos que estar activados para prosperar. Que no hayan tiempos de barbecho, porque los tiempos de barbecho serán tiempos también de recoger un fruto. Pueda que no sea tan abundante. ¿Sabe lo que me hablaba el Señor? Este ha sido un tiempo como ese. Este ha sido un tiempo donde el Señor decidió que todos hiciéramos una pausa. Es un año, digámoslo, de descanso. No un año improductivo. No un año donde no estamos dando fruto. No un tiempo en donde estamos quietos con pérdidas y viviendo caos y catástrofe. No. Este es un tiempo, y entendí este verso, y sabe, el Señor lo traía a memoria a este tiempo, el barbecho, el tiempo de aparente descanso, pero no es tiempo de improductividad. No es tiempo, es como el tiempo de los empleados. Una persona empleada trabaja la semana 6 días, pero un día descansa. Y ese día en el que descansa no quiere decir que es un día donde nada está pasando, porque es una persona que sigue viviendo, sigue respirando, sigue comiendo, sigue haciendo actividades, así no esté yendo a trabajar. Y lo que quiere decir es que en ese día de descanso la persona se recupera, cambia de actividad, se regenera para seguir dando fruto. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Sabe lo que me hablaba el Señor? Es que este es ese tiempo donde nos estamos reactivando, donde cambiamos de actividad, pero estamos cambiando de actividad para dar mucho fruto.
Así de, queridos, la falta de juicio hace que se pierda el fruto. Y este es un tiempo donde no nos puede faltar el juicio, donde no nos puede faltar la sabiduría, porque por falta de sabiduría, por falta de juicio, por falta de perseverancia, se puede perder el barbecho, se puede perder el fruto. Así es que si el Señor en este tiempo nos mandó a estar en casita quietos, cambie de actividad, haga otra cosa, pero recoja también fruto, así no sea el mismo que esté recogiendo en los otros meses o en anteriores años cuando no estábamos viviendo este tiempo de pandemia. Así de que, queridos, si su negocio no está produciendo, sea esta la oportunidad para empezar algo nuevo. Sea esta la oportunidad para proyectarse a un emprendimiento, para hacer algo nuevo. No sea de los que diga, no, eso no es para mí, porque es que yo soy abogado, porque es que yo soy ingeniero, porque es que la verdad lo que yo sé es tejer, porque es que lo que yo sé es pintar, porque lo que yo sé hacer es tomar medidas, hacer moldes, hacer comidas. No. Este tiene que ser un tiempo donde el Señor seguramente está mirando y está probando la humildad de nuestro corazón. Este es un tiempo donde Dios está viendo la actitud que hay en nuestro corazón y está mirando la determinación de muchos para prosperarlos y para activarlos a la prosperidad. Es un tiempo, como hemos escuchado, de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, de recoger del terreno cultivado, de recoger del barbecho. Así de que es un tiempo bien bonito. Quiero hablarle de una persona y quiero aprovechar este punto para testificar de alguien. Y es Rosalba Martínez Vela, la persona que me ayuda en casa, que lleva conmigo casi 10 años acompañándonos, que ha sido y es miembro ya parte de nuestra familia, que la amamos muchísimo y tenemos mucho agradecimiento con ella. Sabe, durante este tiempo, estos años, la vi orar por un sueño. La vi orar por el sueño de su casa propia. Había iniciado antes de llegar a la iglesia un proyecto y se había metido en un proyecto de vivienda que resultó no poderlo pagar, que no pudo cumplir, que terminó reportada en data crédito por no poder cumplir con las cuotas, que le había traído tristeza, que le generó deudas. Y en este tiempo Dios hizo milagros sobrenaturales. ¿Sabe? Yo he visto en ella una mujer de fe. He visto una mujer de emprendimiento, de empuje, de fuerza, y se determinó a creerle a Dios, a creerle con sus ofrendas, a creerle con sus diezmos. Y Dios la ha prosperado de manera que todos en casa estamos sorprendidos con las cosas lindas que Dios ha hecho con Rosalbita en este tiempo. Inició recibiendo un subsidio de arriendo, en donde el gobierno le cancelaba o el subsidio de arriendo para algunas personas el 70% de su vivienda en arriendo. Y está viviendo y pagando solo un monto muy pequeñito por su arriendo. Para que las personas en ese tiempo, que es 2 años que les pagan el arriendo, el 70% del arriendo, pudiera ahorrar su cuota inicial. Y sabe, ella no dejaba de pedirle al Señor, no dejó de creer de que Dios iba a hacer milagros. Me decía, en estos 2 años voy a ahorrar, pastora, voy a ahorrar para mi cuota inicial de mi casa, porque sé que Dios, mi Diosito me va a dar mi casa. Y sabe, en este tiempo salió beneficiada en un proyecto de vivienda. Recibió 2 subsidios, no solamente el de la caja de compensación, sino un subsidio adicional que yo ni siquiera sabía que existía, un subsidio que se llama de concurrencia. Le dieron una bonificación especial también, no sé por qué motivo, de más de 10 millones, y con 4 beneficios pudo acceder a su casa propia, además de recibir del banco carta de crédito aprobado, no preaprobado, para lo que le hacía falta para comprar su casa. ¿Cuándo pasó esto? En este tiempo, en el tiempo del barbecho. En el tiempo de aparentemente estar quietos. En tiempo de pandemia, el Señor está haciendo milagros para muchas personas. Para aquellos fieles, para aquellos comprometidos, para aquellos que dependen exclusivamente de Dios, para aquellos que no se olvidan de la casa del Señor. Dios está haciendo milagros. Quiero que escuchemos a Rosalbita, me gustaría que ella misma compartiera algo de lo que el Señor ha hecho en este tiempo de pandemia en su vida. Buenos días a todos. Quiero darle gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en este tiempo en mi vida. Quiero contarles que Dios me dio un regalo muy grande, que fue poder yo comprar mi casa propia. Pero quiero contarles que esto lo hice porque pude entender
que a través del Espíritu Santo que me lo reveló a mi vida, empecé a ofrendar, empecé a diezmar, y es un principio que he tenido desde hace mucho tiempo. Y a partir de ese principio que Dios me reveló, pude salir de deudas, de organizarme financieramente, de tener el tiempo para Dios, de darle primero el lugar a Dios. Quiero contarles que para poder yo tener ese milagro de la casa propia, que era un sueño desde hace mucho tiempo con mis hijos, recibí muchos beneficios. Recibí un subsidio de arrendamiento, de ahí empecé a ahorrar para poder tener para mi casa propia. Recibí otros subsidios que no sé si muchos lo tengan, pero que en este tiempo por algún motivo Dios hizo que yo supiera de esos subsidios. He sido beneficiada con 3 subsidios para poder comprar esta casa propia. Y doy gracias a Dios y quiero que todos puedan entender esos principios que Dios me dio a mi vida, como fue la obediencia primeramente, de poder obedecer primeramente a Dios, a su palabra, poder obedecer a nuestros pastores, de poder obedecer a nuestros líderes espirituales también. La diligencia, que es algo porque a veces uno obedece, pero entonces no es como rápido, como diligente a hacer las cosas. Cuando comencé a diezmar es cuando comienza Dios a enseñarme y a ser organizada en todo. Dios me ha bendecido mucho, no solamente en el área financiera, sino que también les puedo contar que en el área espiritual he visto una gran bendición, porque he sentido más la presencia de Dios en mi vida, el Espíritu Santo. Siento que a través de todos los días en mi devocional habla, a través de la palabra, tengo una mejor relación también con mis hijos. Entonces no solamente es lo financiero, sino ha sido muchas bendiciones, milagros que ha hecho Dios en mi vida. Doy gracias a Dios por eso. Dios también, algo que hizo también en este tiempo, porque cuando empezaron a ver cuando le hacen a uno el estudio para el crédito, yo tenía una deuda que estaba reportada, pero de algún modo Dios hace los milagros, y cuando me hicieron el estudio yo no tenía ningún reporte. Entonces también es algo que les quería contar. Doy gracias a Dios por permitirme poder dar este testimonio, y glorifico su nombre, y gracias también a los pastores Sandro y Tatiana. Queridos, porque no estamos en época de parar. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo con los miembros de nuestra iglesia, porque son milagros que escucho semana tras semana, bendiciones que Dios ha hecho en tiempo de pandemia. Nosotros hemos visto lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, con los fieles, con muchos de nuestros 12 en este tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia o en época de barbecho hay que recoger lo que sea, hay que ir a recoger los frutos silvestres tal vez. Así como algunos agricultores, ¿sabe? Algunos agricultores, por ejemplo, no cultivan la tierra sino un 60% del terreno que tienen para cultivar. Y el otro 40% lo dejan para dejar descansar la tierra. Entonces no cultivan el 100% de sus hectáreas, sino solo una partecita, para que cuando se llegue el tiempo puedan dejar descansar ese 60 y solo cultivar en el 40. No van a recoger lo mismo que estaban recogiendo, pero habrá provisión, habrá bendición y se mantienen activados para prosperar. Otro consejo: no a la indisciplina. Dígale no a la indisciplina. Libro de Proverbios, capítulo 13, verso 24. Estamos en Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Habla de disciplina. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sabe? Este pasaje, este verso, los proverbios son espectaculares. Yo amo los proverbios. Tienen tanta sabiduría, tanta revelación de parte de Dios, que procuro todos los días leer un proverbio. Ahí le dejo como consejo: lea todos los días un proverbio y aprenderá sabiduría y revelación recibirá del Espíritu Santo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Temprano, la hora de la levantada. Desde temprano, el conectarse online a sus clases. Desde temprano, a ver qué están haciendo de productivo, qué están aprendiendo, qué les está edificando.
Pero algo que usted tiene que enseñar o debe enseñar a sus hijos, los que son padres de familia, enseñe a ahorrar. Enséñeles a ahorrar. Enséñele a sus hijos desde chicos a ser buenos administradores del dinero, a ser buenos administradores. Queridos, porque debe ser una enseñanza primordial el que los hijos aprendan de los padres la administración del dinero. Les es mucho más fácil aprenderlo en casa y aprenderlo de sus padres que venirlo a aprender a fuerza y por necesidad en un futuro. Así de que lo que este pasaje quiere también enseñar es enséñele a sus hijos a aprovechar el dinero y enséñele a sus hijos a aprovechar el dinero también en tiempo de barbecho, en tiempo de dificultad. Enséñeles con pequeñas iniciativas que el hijo quiera tener, que los hijos quieran tener en casa. Enséñeles con pequeñas o grandes iniciativas que puedan generar un recurso. Enseña a ahorrar, enseña a hacer. ¿Sabe? He escuchado en este tiempo de emprendimientos, no sé, las noticias hablan de diferentes emprendimientos y le dan una parte de las noticias a los nuevos emprendimientos. Y he escuchado de tantas cosas, esferos ecológicos, hechos con materiales biodegradables. Bueno, hay proyectos supremamente bonitos, unas diseñadoras de arte que están dando cursos online y enseñando arte. Escuché de una familia de la costa que empezó a hacer antipastos con muchísimo éxito y los están vendiendo de una manera muy especial para comer con cualquier pasabocas, también artesanías pintadas a mano, personalizadas, le ponen en los llaveritos a las familias la imagen de su mascota con el nombre de su mascota. Ahora que yo estoy estrenando mascota, entonces la imagen de Jake con su carita, con su forma, para que las familias lo tengan y se alegren. Y sabe, cada quien busca unos emprendimientos tremendos. En el mundo escuchaba, por ejemplo, en Tokio, unos baños transparentes, públicos transparentes. Y los hicieron transparentes para que la persona cuando vaya a entrar pueda asegurarse de que el baño está limpio. Y entra y apenas entra, los vidrios son inteligentes y se opacan y se ponen como un sandblasteado para que no se vea hacia adentro. Vidrios inteligentes que se opacan. Dígame si no es creatividad. Todo esto se ha hecho en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Tenemos que recuperar las buenas costumbres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que tus hijos no se acostumbren a vivir siempre en comodidad y en conformismo. Ni nosotros nos acostumbremos a vivir en comodidad y en conformismo, porque entonces el Señor nos dará lecciones para que aprendamos a vivir en todo tiempo. Pablo decía, sé vivir en todo tiempo, sé vivir en el agua, sé vivir en las cárceles, sé vivir en prisiones, sé vivir en naufragios, sé pasar en todo tiempo. Qué linda la actitud de Pablo, y siempre glorificando al Señor. Cuando uno lee el contexto de Proverbios capítulo 22, por ejemplo, todo el capítulo habla de economía, del buen manejo de las finanzas. Ahí le dejo como tarea, lea Proverbios 22 y actualícese. El Señor nos enseña con consejos pequeñitos cómo administrar los recursos. Pero aquí nos da un consejo especial: instruya al hijo desde que es chico. Queridos padres, nuestras finanzas deben ser saludables. ¿A qué me refiero con finanzas saludables? Para que nuestros hijos hereden bendición y para que ellos hereden el ser buenos administradores, nosotros debemos tener esa salud en cuanto a nuestras finanzas. Que en su casa no se escuche de cobradores, no se escuche de chepitos que estén golpeando, estén timbrando a sacarle los ojos al papá o a la mamá por deudas. Qué triste que no se escuche de goteros o de personas que estén viniendo a cobrar con intereses de usura y desangrando a las familias. Que en su casa no se escuche de embargos, que sus hijos no estén escuchando de deudas, de retrasos, de tarjetas de crédito que no pudo pagar, de deudas y de cosas que traen dificultad y traen argumentos en contra de nuestras finanzas. Enseñe con cosas pequeñas. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, mis padres me daban un diario con el que tenía que ir, volver y acomodarme en la universidad. A veces a los chicos hoy en día se les dan más facilidades, pero yo recuerdo que a mí me tocaba ir con lo del transporte y si acaso para una gaseosa, y cuando había mucho, para una gaseosa y una empanadita o una gaseosa con un pastelito o alguna cosa así. A mí nunca me dieron para almuerzo, para que me quedara en la tarde, para unas onces o para ir al centro comercial. No, a mí me daban exacto
lo de la universidad, lo de ir y volver y bueno, la gaseosita o la bebida. Y yo recuerdo que cuando llegaba a casa, mi mamá me pedía cuentas, o generalmente era mi mamá, me pedía cuentas y me decía, mamita, ¿cuánto te sobró? Y yo dentro de mí pensaba, si antes hice extender el dinero, ¿cómo así que me sobró? No me sobró nada, o me sobró esto. Y sabe, algo que yo hoy en día veo es que mi madre quería que yo fuera buena administradora del dinero. Yo tengo esos recuerdos de que tenía que devolver lo que me había sobrado o me lo acumulaban para el día siguiente darme menos. Eso es enseñar a los hijos a vivir en todo tiempo. Y ¿sabes? Esas son cosas que no se aprenden en las cátedras universitarias. Estas son cosas que no se aprenden en los colegios. Estas son cosas que enseñan el papá y la mamá en la casa. A alcanzar los sueños con compromiso y con esfuerzo. Se sorprende uno de las cosas que las personas esforzadas y las personas disciplinadas logran hacer. ¿Sabe? Escuchaba de una profesora antioqueña. Se llama Erika Morant, una profesora antioqueña que es fundadora del coro del Instituto de Cervantes de Shanghái. Una mujer, una paisa tremenda que se determinó no solamente a sacar adelante su carrera en técnica vocal y en música, sino que por 5 años estuvo estudiando mandarín. Porque quería aplicar a una beca, quería ir a Shanghái, quería enseñar el folclore colombiano en la China. Dígame si no hay gente creativa y que se le ocurren unas cosas pero tremendas, y logró hacerlo. Fue becada aquí en Colombia y se fue a crear el coro de música colombiana en Shanghái, a aprender, a enseñar el folclore de nuestra amada música colombiana, el folclore colombiano a los chinos. Se imagina, enseñó la piragua, enseñó quizás, qué bonita es esta vida, canciones que todos conocemos para que los chinos las cantaran no en mandarín, sino en español. Quiero que veamos un corto videíto de lo que esta jovencita Erika Morant, antioqueña, colombiana, logró hacer en este tiempo de pandemia. O sea, estoy hablando, ella aplicó en este tiempo a la beca y en este tiempo, en tiempo de pandemia, viajó a China a crear el coro. Y mire lo que está haciendo con los chicos, los jóvenes, hombres y mujeres y jóvenes en Shanghái. Asombroso. La verdad que con disciplina se logra lo que sea. Lo siguiente, no a la necedad, no a la necedad. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, la derriba, con sus manos la derriba. ¿Cuánto nos cuesta conseguir algo? ¿Cuánto nos cuesta conseguir lo que tenemos en todas las áreas para que se pierda por falta de cordura? Para que se pierda por necedad, porque la Biblia dice, la mujer sabia edifica, más la necia. Entonces compara la sabiduría con la necedad. Y dice, la mujer sabia edifica, más la necia destruye. Y no creo que no está hablando únicamente a la mujer en sexo femenino. No, está hablando de las personas, la sabiduría contra la necedad. Y hoy le digo, dígale no a la necedad. Necedad, yo buscaba en el diccionario, es inepcia, estupidez, lo dice el diccionario, simpleza, ignorancia, ineptitud, tontería, incapacidad. Mire, encontré de necedad más sinónimos que de sabiduría.
estupidez, simpleza, ignorancia, ineptitud, tontería, incapacidad. Uy, tremendo. Mas la necia la destruye. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Recuerde que estamos en tiempo de edificar nuestras casas, no tiempo de contender, no tiempos de pleito, no tiempo de división, tiempo de construir y fortalecer los cimientos de nuestros hogares, los cimientos de nuestra casa. Lo contrario a la necedad es sabiduría, ingenio, habilidad, aptitud, agudeza. Es lo que encontré. Así de que dígale no a la necedad. Lo siguiente, no a la pereza. Son consejos que en este tiempo sí que nos van a servir si los ponemos en práctica. No sea haragán. Es un término que utilizan las abuelas, ¿cierto? No sea haragán. Bueno, tampoco asistente del haragán, porque hay algunos que no son haraganes, pero asistentes de haraganes. Entonces, no sea flojo, no, dígale no a la pereza. Queridos, la pereza es un pecado que trae graves consecuencias. Dice Proverbios capítulo 10, verso 18. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es el verso 18. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Queridos, si no hay una gotera, si hay una goterita en la casa, y a veces, no sé, es un buen ejemplo que pone la Biblia, digo que nos enseña tantas cosas. Si hay una gotera en la casa, en el techo, que no se arregla, esa goterita que empezó tal vez pequeño, goteando poquito, puede abrir un hueco en el techo al punto de que se puede caer el techo completo. En la traducción del lenguaje actual, ese mismo verso, en la casa del perezoso pasan muchas desgracias. Pero se cae el techo y después toda la casa. Primero se cae el techo y después toda la casa. No es el diablo, es la pereza. Algunos dirán, el diablo me tumbó la casa. El diablo hizo que se cayera el techo. No es el diablo, muchas veces es la pereza. A veces queremos culpar al diablo de todo y a veces los culpables somos nosotros mismos. Enseñe en casa a mantener la casa bonita, mantener la casa ordenada, mantener la gotera arreglada, que no es que goteó un baño y ahí se quedó hasta que el baño se dañó. No, tenemos que estar pendientes de nuestras cosas. Recuerde que somos embajadores de Cristo. No deje que se le caiga la casa. No sé a quién le está hablando el Señor, pero bueno, lo que hay que arreglarlo y pronto. Y dele ese ejemplo a sus hijos, de que siempre todo debe funcionar y marchar bien. Así que, queridos, en este tiempo de pandemia, no es solamente orar por los enfermos, no es solamente orar por sanidad, que sé que todos lo estamos haciendo. Creo que hemos ido escuchando de familiares de personas cercanas que tristemente han partido con el Señor, o que tristemente están viviendo este virus de una manera complicada o están en hospitales, y hemos orado por los enfermos. Casi que a diario recibimos con Sandro llamadas de personas que están viviendo y pasando por este tremendo virus que tiene esas consecuencias en algunas personas tan devastadoras. Así de que es tiempo también de orar para que Dios nos active y podamos utilizar los recursos. Como le decía, dígale no a la pereza. Podamos mirar qué vamos a hacer, cómo utilizar los recursos, qué vamos a hacer para ser sabios y aprovechar los pocos o muchos recursos que en este momento tenemos. Queridos, lo contrario a la pereza es diligencia, acción, aplicación, actividad. Póngase a hacer algo. No duerma, como le aconsejaba hace poco. Lea, aprenda, estudie, trabaje, mire qué más puede hacer para salir de este tiempo en victoria. No pase de la costumbre de trabajar a no hacer nada. No pase que nuestros hijos no pasen también de la costumbre de estudiar y cumplir con unos roles específicos a dormir en el día, a no hacer nada. ¿Sabes? Escuchaba hace poco en una conferencia que nos dieron en la Semana de la Salud. Nuestra iglesia nos da talleres también, nos toca conectarnos online. Y esta semana nos decían que no era bueno dormir en el día, que si queremos mantenernos activos y más bien descansar en la noche, que había todo el día para estar activos y en la noche debíamos descansar, era no dormir en el día, porque ese sueño del día nos iba a restar descanso en la noche. Y yo decía, wow, fíjese, dígale no a la pereza. El siguiente, valore el consejo. Proverbios capítulo 13, versos 18 y 19. Valore el consejo. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma,
pero apartarse del mal es abominación a los necios. Qué importante, reciba, valore el consejo. Dice la Biblia, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Y qué es menosprecio? Menosprecio es darle menos valor a algo, menos valor a lo que nos dice. Una persona con sabiduría, nuestros padres, menosprecio, menos valor. Dice también la Biblia que apartarse del mal es desagradable para el que es necio, falto de entendimiento. Hay una parejita y un joven especialmente del que recibí noticias esta semana. Recibimos con Sandro noticias buenas de lo que el Señor está haciendo en su vida, y es Edison Unriza. Edison es ingeniero de electrónico, iba a decir de sistemas, no, es ingeniero electrónico, casado con Daisy Forero, una pareja muy especial, les amamos mucho, llevan 12 años, cumplen ahorita en octubre de su matrimonio, un proceso lindo que empezó conociéndose aquí en la iglesia. Hicieron una amistad, contaron con sus líderes, con Dios, con sus familias, luego se convirtieron en un hermoso matrimonio que ha pasado por muchísimas cosas, que ha sido también muy bendecido, pero siempre han estado ahí fieles, comprometidos, Edison y Daisy. Daisy se graduó ahorita en pandemia de administradora de empresas en el mes de abril, no pudo hacer la celebración de su grado, pero mire todas las cosas lindas que pasan también en estos tiempos. Tienen sus 3 hijitos, Juanda, que Juanda tiene 10 añitos, anotaba 9 años, va a cumplir 10. Juanda es el chico que vieron en el video del Pégate de Felipe Vanegas. Yo quisiera soñar y poder disfrutar, y a quien sepa volver a jugar, pégate. No sé si recuerdan en nuestra campaña, ese es Juanda, de 9 añitos. Y luego tuvieron gemelitas, Megan y Michelle, que hoy en día ya tienen 3 añitos. Él aplicó también estaba orando, y mientras montaba bicicleta, porque Edison sale a montar bicicleta con Sandro, le contaba de que anhelaba ascender en el trabajo, pero pues que en estos tiempos todo tan complicado, que hubo una sola oportunidad de un ascenso al que aplicaron a nivel nacional, varios empleados, algunas personas, y Edison se presentó con algo de incertidumbre, y sé que en alguna de las salidas a montar bicicleta oraron por ese ascenso con Sandro, y Sandro me contó, y oramos por el ascenso de Edison, porque no era fácil, era a nivel nacional y se estaban postulando más personas y había una sola opción. Quiero que Edison mismo les cuente, escuchemos el testimonio de Edison en tiempo de pandemia. Buenos días a todos. Quería darles el agradecimiento primero a la iglesia, a los pastores, a Dios por permitirme estar acá. Gracias por permitirme dar este testimonio. Y bueno, estoy acá para contarles una historia bonita que el Señor me permitió vivir en épocas de pandemia. Hace algunos días salió una convocatoria dentro de la empresa para un cargo muy superior en el que figuro actualmente. Pero entonces era una convocatoria que es a nivel nacional, no era nada fácil. Me enfrentaba a muchas personas y a personas con altos grados académicos que tal vez no pueda yo tener en este momento. Pero decidí confiar en el consejo de Dios, como lo decía la pastora, creer en que la palabra de Dios es la que definitivamente debemos escuchar, es a la cual debemos prestarle nuestro oído. Y en ese momento decidí creerle a la palabra rema que Él me había dado para este 2020, donde me decía que se acababa el tiempo del desierto y que llegaba el tiempo de los jardines, de las flores, de los pájaros, de los cantos, y emprendí esa gran odisea dentro de la convocatoria. Busqué la bendición de las autoridades que tengo, su consejo y su bendición, como lo son mis padres, como lo son los pastores, de mi esposa, y emprendimos este proceso, creyéndole al Señor que Él nos iba a dar la victoria en medio de todo. Con el pastor tuvimos algo muy bonito, y es que compartimos el tema del ciclismo, es algo que nos apasiona, y en una de esas rodadas allá en una montaña le pedí que orara por mí, que me diera esa bendición para poder alcanzar esta victoria, y fue algo bonito, y pues valía la pena dar el testimonio. José Miguel, Angelita Rey, quienes de verdad siempre están dándonos el consejo de Dios, siempre nos hablan directamente del corazón de Dios a nosotros. Y bueno, emprendimos todo el proceso de la convocatoria, y el Señor, con su gracia, con su favor, sin buscar ningún tipo de favor de nadie, Él me dio la victoria. Recibimos la gran noticia para mi familia, para mi hogar, y es entender que todo lo hizo Él, sin mover absolutamente nada. Él lo hizo todo. Y
dentro de todas estas cosas y muchas más que pudiera decirles, también ser fieles en el diezmo, en la ofrenda, en los pactos. Siempre con mi esposa lo hemos hecho, nos hemos decidido hacerlo con toda la fidelidad y yo sé que eso también es argumentos a favor a través de los cuales el Señor nos brindó esta gran bendición, la libertad financiera, un sueño que teníamos en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el consejo? Queridos, ¿consejo qué es? Porque dice el pasaje, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Edison y Daisy siempre han sido personas de consejo en todo lo que han emprendido, en sus diferentes trabajos. Ahora cuando Edison empezó tuvo que hacer algunos viajes laborales, siempre han contado con nosotros, siempre han contado con sus líderes, José Miguel y Angelita, y han sido personas realmente cercanas, hijos de MCI Zipaquirá, verdaderos hijos. Así que nos alegramos muchísimo por estas cosas buenas que pasan en la vida de Rosalvita, en la vida de Edison. Y bueno, no terminaría de dar testimonios hoy, pero quería hoy centrar estos dos que llegaron a nuestro corazón esta semana, que fueron testimonios que alegraron nuestro corazón, juntamente con Sandro. Así de que consejo es disciplina, corrección, reprensión, dice la Biblia, advertencia, doctrina, enseñanza. Una de las cosas que más nos cuesta es recibir el consejo. Tal vez de lo que más le cuesta al ser humano, una de las cosas que más le cuesta es recibir el consejo, recibir la advertencia, recibir la enseñanza, recibir la reprensión. Eso es consejo. Pero es imperativo en tu vida, si quieres llegar a ser exitoso, hoy que estamos hablando de ser productivos, hoy que estamos hablando de activados para prosperar, es muy importante tener en cuenta el consejo. Porque si usted desarrolla sabiduría, entonces se apartará de la necedad, se apartará de la falta de juicio, se apartará de la indisciplina, se apartará de la pereza, se apartará de la necedad. Si usted realmente desarrolla sabiduría, dice el lenguaje, la Biblia en lenguaje actual, la traducción al lenguaje actual dice del verso 18 y 19, si no aprecias la disciplina, te esperan la pobreza y la deshonra. Si aceptas que se te corrija, recibirás grandes honores. ¿Cómo nos alegramos cuando se cumplen nuestros deseos? ¿Y cómo le cuesta trabajo al necio apartarse del mal? Así de que el necio es el que no recibe el consejo. Es el necio el que no atesora el consejo. El sabio siempre atesorará el consejo para su propio bien. Así que, queridos, esta es época de dejar de ser necios. Si hay necedad en nuestro corazón, es época de dejar de ser necios para ser sabios. No es tiempo de ser necios. Hay personas que me dicen, bueno, pastora, ¿y cómo están ustedes descansando? Ya, y a mí me da como risa, digo yo, ¿qué se imaginarán? Que seguramente estamos en la casa durmiendo. No, más trabajo hemos tenido. Más trabajo porque el conectarse online implica más cosas. A veces en mi casa estamos cada uno en una habitación tratando de que el internet nos dé para todos, tratando de cumplir los unos con su célula, los otros con la consejería, el otro con la transmisión, el otro, cada uno con una cosa diferente, pero en muchas cosas, alistando y organizando todo esto que hoy en día ustedes ven online para que nos vean bien, para que se escuche bien, para que sea bonito y atractivo, para pastorear nuestra amada iglesia que son cada uno de ustedes, queridos, porque esta iglesia existe gracias a la misericordia de Dios. Porque esta iglesia existe gracias a todos aquellos que por consejo dejaron la necedad y pasaron y se convirtieron en sabios. Esta iglesia existe gracias a todos los donantes también que han aprendido a honrar a Dios y han hecho que la iglesia subsista. A ustedes el Señor les bendiga, gracias. Existe gracias a la sabiduría también que Dios nos ha dado para administrar la iglesia, para administrar los recursos juntamente con las personas que nos ayudan aquí en la parte administrativa. Dios nos ha dado sabiduría y por eso también la iglesia existe, porque a veces como que no vemos lo que hay detrás de cada bendición. Entonces aplaudimos y nos alegramos, pero antes de eso hubo un consejo que escuchar. Hubo un consejo que seguir. Para que viniera una bendición, hubo un consejo que seguir. Ser fieles en hacer esto de tal manera, obedecer en esto, guiarnos y escuchar el consejo de quienes nos dirigen, de quienes nos lideran, hablando de finanzas en el área financiera y en el área contable de nuestra amada iglesia. Así que por eso hoy en día vemos una gran bendición y nuestra iglesia seguirá creciendo y prosperando. Sea diligente. Proverbios capítulo 21, verso 5. Proverbios 21, 5.
Dice la Biblia, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Así de querido, qué lindo esto, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Creo que lo hemos escuchado muchas veces. Así que la abundancia es señal de diligencia. Si hay abundancia, es porque detrás de eso hay un hombre o una mujer diligentes que son activados a la prosperidad, que tienden también a la prosperidad. Más el apresurado, el precipitado, el perezoso, el improductivo tiende a la pobreza. Así de que, ¿sabe? Yo a veces digo, es raro, la gente nos critica que enseñamos principios para prosperar. Principios bíblicos que nos llevan a mantenernos activados en prosperidad, a prosperar nosotros y nuestras generaciones. Y nos critican por eso, y ¿sabe? Yo a veces digo, entonces, ¿deberíamos quedarnos callados para que la gente no prospere? Entonces, ¿deberíamos guardar silencio o hablar mentiras para que la gente se sienta bien? No, decidimos obedecer lo que Dios dice. El Señor ha dicho, esto es lo que deben hacer, esto es lo que no deben hacer. Yo pongo delante de ustedes el bien y el mal. Yo les aconsejo que cojan por aquí, por mi palabra, mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero aquí está el bien y el mal. Decidan ustedes. Y ¿sabes? Somos nosotros los que hemos tenido que decidir. El diligente, estamos hablando, sea diligente, es visionario. Diligencia es sinónimo de estricto, es sinónimo de decidido. Eso es ser diligente. Y el que es decidido, el que es visionario, como nuestro pastor, apóstol de nuestra amada iglesia, nuestros pastores son visionarios. El que es estricto, el que es decidido, el que es diligente, tiende a la abundancia. Tiende a la abundancia. ¿Qué es abundancia? Preeminencia. ¿Qué es abundancia? Utilidad, superioridad. Entonces el que es diligente tiende a la superioridad. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? No te puedes cruzar de brazos. Hay mucho por hacer. Que Dios nos dé ideas creativas, que Dios nos dé emprendimientos, que Dios nos dé cosas que hacer, porque vamos hacia la autoridad, vamos hacia la utilidad, hacia la superioridad, hacia la preeminencia, porque el hombre visionario tiende a la abundancia. Así de que dice en la Biblia, Dios habla hoy, los planes bien meditados, Dios habla hoy, los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Los planes bien meditados, planes a la ligera, sin meditar en ella, precipitados a última hora, a veces nos generan ruina y no producen un bien. A veces, no sé si le ha pasado, yo recuerdo cuando nos estábamos congregando, que a veces el domingo salíamos a saludar a las personas a la parte de afuera. ¿Cuánto añoramos esos tiempos en que salíamos y nos poníamos a hablar en la parte de afuera? Y sabe, a veces como que se nos hacía largo el servicio, pero me causaba curiosidad que cuando salíamos a la parte de afuera, la gran mayoría de las personas querían quedarse allá afuera en la iglesia abrazando al uno, hablando con el otro, compartiendo con sus discípulos. Y a veces me cogían personas, pastora, es que quiero que me dé un consejo, y no me daban tiempo ni de hablar, es que pasa esto y esto, y por favor ayúdeme con esto, y dígame qué debo hacer. Y a mí me daba como risa, porque yo le decía, no, espérate un momentico, primero salimos ya de la iglesia, entonces como que tengo la mente es en lo que estábamos, no puedo darte un consejo apresurado, un consejo a la ligera que de pronto te vaya a llevar a un mal. Saca consejería y lo hablamos, habla con tu líder y lo hablamos. Y me causaba curiosidad porque a veces queremos enseñar a la gente a darle soluciones así. Y luego las cosas no salen bien y la culpa es del pastor. Y luego las cosas no salen bien y la culpa es del líder. Así de que no, tenemos que acostumbrarnos a pensar, a meditar bien en lo que vamos a hacer, a contar especialmente con Dios. La última palabra siempre la tendrá el Señor. En el verso 6 de Dios habla hoy, dice, las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión pasajera de los que buscan la muerte. Las riquezas que se obtienen por medio de mentiras. Mentir para hacer negocios también termina mal. Mentir, meterse en cosas que no están bien. ¿Sabes? Tenemos que acostumbrarnos a la verdad. A veces me presentaban cuando estábamos en algún evento especial, la doctora Tatiana. Y yo decía, no, perdón, yo no soy doctora, yo soy pastora. Doctora no soy. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque a veces en pequeñas cosas permitimos la mentira, y cuando se permite la mentira, Satanás es padre de mentira y engañador, las cosas no terminan bien. Y termino con esto, evite el derroche.
Evite el derroche. Proverbios capítulo 21. Hoy estuvimos andando en algunos proverbios bien especiales que tienen muchísima riqueza y sabiduría espiritual. Proverbios 21, versos 20 y 21. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mire qué lindo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Hallará la vida, la justicia y la honra. Mas el hombre insensato, me centro en esto, todo lo disipa. Todo lo disipa. ¿Y sabe qué es disipar? Hacer desaparecer. Hacer desaparecer, desintegrar, evaporizar. Eso es disipar. Entonces, ¿qué tal si lo pasamos? Mas el hombre insensato todo lo desaparece. Mas el hombre insensato todo lo evapora. Todo lo hace desaparecer. ¿Sabe? Hay necios, hay hombres necios, insensatos, que son capaces de hacer desaparecer las cosas. Reciben una herencia, la desaparecen en menos de nada. Reciben una bendición, la desaparecen en menos de nada. Reciben un buen trabajo y duran muy poco en ese trabajo. ¿Sabe? Eso es falta de aprender a ser sensatos, prudentes, sabios. Evite el derroche. Por derrochar, ¿sabe? Es el caso, en Dios habla hoy, ese mismo verso, dice, en la casa del sabio hay riquezas y perfumes. Pero el necio gasta todo lo que tiene. El necio gasta todo lo que tiene. El que busca ser recto y leal encuentra vida y honor. El insensato todo lo disipa. Y dice en esta versión, el necio gasta todo lo que tiene. ¿Y sabe cuál es el ejemplo? El hijo pródigo. Fue un hombre que malgastó todo lo que su padre le dio. Pidió la herencia y ¿qué hizo? Vivir perdidamente. Malgastó todo lo que tenía, haciendo y deshaciendo. Malgastó, derrochar. Hay que tener cuidado. Este es tiempo de guardar. Este es tiempo de administrar muy bien lo que tenemos. Hay un pasaje en Proverbios 23, versos 20 y 22. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño, mire la pereza, hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre y aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, escuchen hijos, no la menosprecies. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué el Señor le habla en todos estos versos del papá y la mamá? No sé si usted se ha fijado, pero muchos proverbios hablan del padre, de la madre, de la honra. Escucha a tu madre. Cuando a los padres también instruye a tu hijo. Como que siempre está hablando en términos de familia. ¿Y sabe por qué? Porque todos estos principios se aprenden en casa. Porque todos estos principios, como el no derrochar, se aprenden en casa. Los padres aparecen en todos estos proverbios porque ellos son los que saben dar los consejos sabios. Hay mucha tendencia hoy en día, queridos jóvenes, escúchenme, a menospreciar a los mayores porque son viejos, porque tal vez no saben tanto de tecnología, porque no andan tan actualizados de las últimas normas de vida, digámoslo así, o las últimas modas, o los últimos chismes en redes, o no se ríen con facilidad de los memes de los que los jóvenes hoy en día se ríen. Pero ¿sabe? Yo pienso en los mayores como experiencia, como sabiduría. Yo pienso en los mayores como honor, como una transferencia correcta. Y siempre, ¿sabe? Hay países, en los países desarrollados, el mayor es muy tenido en cuenta y tiene privilegios especiales en las filas, en los restaurantes, en los bancos, en los hospitales, porque son muy tenidos en cuenta. Hay abuelos, por ejemplo, que no fueron a la universidad, que no hicieron muchos magíster, que no hicieron maestrías, que no tienen muchos diplomados, pero que les ha ido mejor en la vida que aquellos que tienen muchas maestrías, que les ha ido mucho mejor en la vida. ¿Por qué? Porque tuvieron costumbres saludables que no se aprendieron en la universidad, que se aprendieron en la casa. Costumbres como el ahorro, costumbres como el hacer cuentas, costumbres como el no malgastar. Entonces, estas costumbres no se aprenden en la universidad, no se aprenden en los diferentes estudios que podamos hacer. Se aprenden en la casa, se aprenden por el papá y la mamá. Qué gran responsabilidad la que tenemos en casa, los padres, los hijos, cada uno de los miembros de familia tiene unos deberes y tiene unos compromisos que debe también cumplir. Qué gran responsabilidad para levantar familias sacerdotales. Así de que
Es el consejo del Señor. Somos activados para prosperar. ¿Saben, querida iglesia? Dios nos tiene en este tiempo para grandes cosas. Y vamos a salir activados y vamos a salir avivados. Así que les bendigo. Voy a invitarla a que cierre sus ojos y que podamos hoy hablar con Dios. Y todos con sus ojos cerrados vamos a pedirle al Señor esa unción para ser activados hoy para prosperar. Aquellos que le están orando al Señor por una bendición, por un emprendimiento, por una entrada financiera, que hoy puedan hablar con el Señor y decirle: Señor, aquí estoy, con mis errores, con mis faltas, con mis descuidos. Señor, tú has hablado de que los justos serán premiados con el bien. Tú has hablado de que el hombre bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Tú has hablado de que las riquezas de los pecadores serán guardadas para los justos. Tú has hablado del barbecho en el que debemos recoger en todo tiempo, y en todo tiempo habrá fruto, así sea fruto silvestre, y nos bendecirás, Señor. No podemos evitar lo que está pasando, la situación que estamos viviendo con esta pandemia, pero sí podemos hoy ser responsables para ser activados, para prosperar, para evitar en nosotros aquellas cosas que nos llevan a ser improductivos, aquellas cosas como la falta del juicio. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos: guárdanos de ser faltos de juicio. Guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos de ser faltos de juicio y de que el fruto del barbecho se pierda por nuestra improductividad, por nuestra falta de sabiduría. Este es tiempo también de ser activados, donde un fruto diferente se puede estar recogiendo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te lo pedimos, Señor, enséñanos a ser disciplinados. Dígale ahí en su casita al Señor: enséñame a ser disciplinados. ¿Cuánto necesitamos de disciplina para podernos concentrar en diferentes cosas, para poder darle un tiempo a cada cosa, para poder obtener un fruto y cumplir los objetivos con cada una de las cosas que empezamos, con poder terminar lo que iniciamos, con ser disciplinados con nuestros estudios? Tal vez los jóvenes que les ha costado en casa el estudio virtual, en las universidades, en los colegios, pídale al Señor y al Espíritu Santo disciplina. Disciplina en todo lo que hace, disciplina para con su ministerio. Los líderes de célula hoy le van a pedir al Señor disciplina para sostener el redil, el rebaño que el Señor les ha confiado, y que en este tiempo depende de que un buen pastor esté ahí alimentando, velando, cuidando y viendo el estado de sus ovejas. Disciplina con nuestras finanzas para prosperar, enseñar principios y tener nosotros como padres principios como el ahorro. En este tiempo, qué importante de ser productivo, de enseñar a nuestros hijos a ser buenos administradores como enseñanzas primordiales. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará de él. Guárdanos de ser necios. Dígale ahí en su casita: Señor, guárdame de ser necio. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuánto nos cuesta tener las cosas, Señor? Que por necedad no perdamos lo que contigo hemos alcanzado durante todos estos años. Cada uno sabe cuánto tiempo lleva de conocer del Señor. Pero lo que Dios te ha dado debe ser multiplicado. Lo que Dios te ha dado debe ser avivado. Que por necedad, inepcia, estupidez, simpleza, ignorancia, ineptitud, tontería, incapacidad, perdamos lo que Dios nos ha dado. Que tú nos ayudes, Señor, a ser sabios y entendidos, a dejar de lado toda pereza, todo espíritu de pereza, todo espíritu de mediocridad que quiera visitarnos en este tiempo, y que no tengamos que asumir las consecuencias de la pereza en el nombre de Jesús, porque por la pereza se cae la techumbre, dice la Biblia, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Señor, que no nos lluevan las dificultades en nuestras familias por causa de la pereza, que no lluevan las aflicciones, que no lluevan las deudas, que este sea un tiempo donde por diligencia, Señor, por causa de nuestra diligencia, por causa de la creatividad, podamos levantarnos con un espíritu nuevo, valorar el consejo que tú nos das a través de tu bendita palabra, valorar el consejo que estamos recibiendo los domingos en cada transmisión online. No es una transmisión más para tener nuevas notas, para decorar nuestro cuaderno devocional. No es una transmisión más para escucharla y decir bonito mensaje. Es una transmisión que debe quedar, una palabra que debe quedar grabada en nuestro corazón.
Que more en abundancia, Señor, tu palabra. Que cada consejo recibido los domingos, los viernes en Somos Uno, Señor, en nuestros seminarios, los jueves y los viernes, en el discipulado con el pastor César, en la célula que recibimos con nuestros líderes, sean ese bálsamo que nos sostengan en este tiempo y nos activen para ser personas prósperas, para prosperar. Oh, Señor, porque la pobreza, Señor, no visitará nuestras casas, porque la riqueza de los injustos será para nosotros los justos. Hoy lo declaramos, creemos a lo que tu palabra dice, Señor, así como tú hiciste con Edison Unriza, como hiciste con Rosalba Martínez, así como estás haciendo con tantas personas, tú lo harás con las familias de Misión Carismática Internacional, y de cierto les bendecirás. Por su diligencia les bendecirás, por escuchar el consejo les bendecirás, por sacar de su vida toda necedad les bendecirás. En el nombre de Jesús declaro y oro por familias prósperas. Declaro en el nombre de Jesús que hoy tú nos activas como cristianos. Por tu bendita palabra recibimos hoy de parte del Espíritu Santo esa unción de prosperidad. En el nombre de Jesús. Aquel que está pasando dificultades porque está sin empleo, hoy recibe de parte del Señor un bálsamo nuevo, una unción nueva que le llevará a pensar en ese aceite que debe poner a producir. En el nombre de Jesús, importunará a Dios en oración, doblará sus rodillas delante del Señor, dedicará unos días a orar por ese milagro que anhela ver, las personas que están sin empleo. Y así como la viuda con el juez injusto, doblarán su rodilla delante del Señor, importunarán a Dios y el Señor les hará justicia de sus acreedores, les hará justicia de sus deudas, les hará justicia de su necesidad y de cierto les bendecirá. Hoy lo declaro en el nombre de Jesús. Todo aquel que esté pasando dificultad en su área financiera, el Señor le levanta en este mismo momento. Somos activados para prosperar, porque Dios ha dicho que las riquezas de los impíos serán para los justos. Decidimos creerlo, Señor, en esta hora. Salimos avivados, creyendo que después de este tiempo recogeremos abundante, que este es tiempo de recoger tal vez del barbecho, tal vez no al 100%, algunos recogen al 20, al 30, al 60, vendrán tiempos donde volveremos a recoger al 100 por 1 y Dios nos bendecirá, pero daremos gracias al Señor por lo que hizo en este tiempo y el barbecho dará fruto abundante en cada familia. Así que, queridos, en pantalla están saliendo los números de las cuentas. También no quiero terminar este tiempo sin motivarle a pensar en su iglesia. Como buenos administradores de nuestras casas, también somos buenos administradores de nuestra amada iglesia. Así que ahí está la cuenta de ahorros, la cuenta corriente, la cual usted puede hacer su transferencia. También puede depositar en las sucursales bancarias o en la aplicación de Nequi, o pregúntele a su líder cómo puede hacer también para llevar sus ofrendas, sus diezmos, para cumplir como buenos administradores de la casa de Dios y seguir engrandeciendo el reino y seguir levantando nuestra amada iglesia. Queremos verlos pronto, les amamos, sabemos que ninguno de ustedes pasará dificultades porque el Señor es fiel con los justos. Dios es justo con los que son justos con Él. Así de que les amamos, les bendecimos. Quiero orar para que Dios les bendiga en sus ofrendas. Señor, declaro que esas ofrendas que esta semana y este tiempo, Señor, tus hijos están dando, son como ese fruto silvestre que se cosecha en el barbecho. Pero no será un fruto pequeño, sino será un fruto abundante, Señor. Porque tú les bendecirás, les mostrarás tu favor, como lo hiciste con Rosalvita, como lo hiciste con Edison, como lo estás haciendo con tantas personas, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hay prosperidad para quienes confiamos en ti, Señor. Tú has dicho, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendición al 100 por 1. Amados, Dios les bendiga. Gracias por este tiempo especial. Anhelamos verlos pronto. Les amamos con todo nuestro corazón. Feliz tarde. Buscas en